La herencia de mi abuela siempre fue un misterio envuelto en sombras y silencios. Nunca imaginé que aquel día, en la fría notaría, mi vida cambiaría para siempre. Mientras el abogado leía el testamento con voz monótona, mis dedos apretaban con fuerza el borde del sillón, intentando no caer en un abismo de decepción. Mi hermano Antonio, con una sonrisa que lo decía todo, recibía un piso moderno en la ciudad. ¿Y yo? Yo heredaba una vieja casa en un pueblo olvidado, una especie de ruina que parecía estar condenada al olvido. Sentí que el aire desaparecía, que el mundo entero se me venía encima. ¿Sabes esa sensación cuando alguien a quien amas y en quien has confiado te llama fracasada y te arroja fuera de su vida? Eso fue lo que sentí cuando Gabriel, mi marido, me miró con desprecio y me echó sin piedad. Sin un lugar a donde ir, sin un rumbo claro, tomé el billete de un autobús hacia Valdearenas, ese rincón perdido donde mi abuela había vivido. Nunca pensé que aquella casa vieja, con sus paredes desgastadas y sus secretos bien guardados, sería la clave para reencontrar no solo mi historia, sino también a mí misma. Allí, entre libros polvorientos y cartas olvidadas, descubriría que el verdadero legado no estaba en el valor material, sino en las raíces que me habían formado y en la voz silenciosa de mi abuela que todavía me acompañaba. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos sigues? Queremos sentir tu presencia mientras compartimos este viaje. Disfruta del vídeo. Este es solo el inicio de un camino que será mucho más que una simple herencia. Es un viaje hacia el corazón mismo de quien soy, donde cada página que descubro resuena con el pasado, desafía el presente y dibuja un futuro inesperado. ¿Estás listo para acompañarme en esta aventura? La sala de la notaría estaba impregnada de un calor extraño, uno que no venía del verano, sino del peso invisible que oprimía el aire. Yo, Inés, me sentaba rígida, con las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de mantener la compostura ante la mirada segura y arrogante de mi hermano Antonio. Él parecía dueño del mundo, instalado con descaro en el sillón mientras yo sentía que me desvanecía, invisible y sin voz. El abogado carraspeó, su voz ronca resonó en ese cuarto pequeño y oscuro, anunciando las palabras que me desgarrarían por dentro. El piso de la calle Mayor número 45 es para Antonio Martínez. Pude sentir cómo la sonrisa triunfal de Antonio crecía con cada palabra, y cómo la mía se desvanecía en un suspiro ahogado. Yo, que había sido siempre la sombra, la modesta bibliotecaria, recibía como herencia una casa desvencijada en un pueblo olvidado llamado Valdearenas. Un caserón viejo donde los recuerdos se habían congelado en el tiempo, una herencia que a mis ojos parecía una sentencia, una broma cruel del destino. Cada risa de Antonio era un puñal que me atravesaba el pecho. ¿Qué vas a hacer con ese cerón? Partir leña para el invierno, se burló, sin siquiera esconder el desprecio. Ese desprecio, tan frío como el aire en aquella habitación, era el eco de años de favoritismo de la abuela hacia él, años donde mis sentimientos se escondían detrás de su brillo. El abogado continuó, indiferente a nuestras emociones, y leyó que yo era la propietaria de la vieja casa, con todas sus dependencias y un terreno que nadie más quería. Mientras las palabras caían, sentí que el mundo se detenía por un instante, un vacío enorme que amenazaba con absorberlo todo. Pensé en mi abuela, en su mirada serena y sus palabras suaves, y por un momento, me aferré a esa imagen para no desmoronarme. Pero Antonio, con su sonrisa cruel, añadió unas palabras que quemaron mi alma. No te olvides de vender esa ruina, o los impuestos te acabarán. Salí de allí con las manos temblorosas y el corazón roto. Afuera, Gabriel me esperaba, sus ojos oscuros llenos de una frustración que iba dirigida a mí. Cuando le conté lo del testamento, su ira fue como una tormenta inesperada. Siempre trayendo problemas, Inés. Un piso en Madrid era una oportunidad, y tú solo consigues escombros. Eres una fracasada. Aquellas palabras dolieron más que la burla de mi hermano. La casa vieja, la herencia que para mí tenía un valor invisible para ellos, ahora se convertía en la excusa para que mi matrimonio se desvaneciera. Gabriel no buscaba entender, solo descargar su resentimiento. En ese instante, comprendí que estaba sola. Sin apoyo, sin refugio. El espacio que había sido mi hogar se había convertido en una jaula que debía abandonar.
Recogí mis pocas pertenencias con la cabeza llena de pensamientos, con lágrimas ahogadas en la garganta, pero con una respuesta firme en el corazón: no me dejarían caer. Aunque el camino fuera incierto, debía encontrar mi lugar, aunque ese lugar fuera el rincón olvidado de Valdearenas. Mientras me alejaba en el autobús, con el sonido rítmico de las ruedas cubriendo el silencio de mi mente, sentí como una mezcla de miedo y esperanza se abría paso entre mis pensamientos. Sabía que esa casa vieja, ese legado heredado, guardaba más que polvo y madera. Era un misterio. Una promesa. Quizás, solo quizás, allí encontraría las respuestas que había buscado toda mi vida. Y así, sin mirar atrás, emprendí este viaje con una sola certeza. Debía descubrir quién era realmente y qué significaba la verdadera herencia que me había dejado mi abuela. Porque a veces, perderlo todo es solo el comienzo del camino hacia uno mismo. Pero lo que me esperaba en Valdearenas no era solo una casa vieja llena de recuerdos polvorientos. Era un mundo entero que comenzaba a despertar, un legado que cambiaría mi vida de formas que nunca imaginé. En el próximo capítulo, descubrirás la verdad oculta tras aquellos muros y cómo un lugar olvidado puede renacer con el corazón de quienes se atreven a quedarse. Las paredes de aquel piso en la ciudad parecían cerrarse sobre mí, cargadas con el peso de silencios y reproches no dichos. Gabriel, mi marido, ya no era el hombre con quien había soñado compartir una vida, sino un desconocido frío y cortante, con los brazos cruzados y una mirada que quemaba sin compasión. La herencia de mi abuela fue la chispa que encendió la tormenta que ya llevaba tiempo gestándose silenciosa entre nosotros. Recordaba con dolor las pequeñas grietas que se habían ido formando en nuestra relación. Momentos en que su mirada se desviaba hacia el móvil, cuando mis palabras parecían pesar poco, o cuando su frustración encontraba en mí un blanco fácil. Él quería éxito, brillo, y yo, con mi mundo silencioso y mi herencia olvidada, era un peso que ya no soportaba. Inés, ¿qué vas a hacer con esa ruina? Otra carga para nosotros, me dijo una noche mientras el frío se hacía dueño de la habitación. Aquella mañana, tras salir de la notaría, lo enfrenté con la verdad, esperanzada en que entendería, en que al menos me escucharía. Pero sus ojos no mostraron piedad, ni amor ni miedo. Solo una resignación amarga que se transformó en palabras como cuchillos, siempre trayendo problemas: fracasada. El piso en la calle Mayor hubiera sido una oportunidad para los dos, y tú solo te aferras a ruinas. Su voz se alzó con dureza, con una mezcla de cansancio y desprecio que hizo temblar mi pecho. Intenté explicarle lo que esa casa significaba para mí, que no era solo un trozo de tierra o paredes viejas, sino el legado de nuestra abuela, la memoria viva de nuestra familia, la conexión con quienes fuimos y con quienes podía ser. Pero él no quiso escuchar. Frente a mi dolor y súplica, Gabriel me dio la espalda. Haz las maletas, Inés. No puedo seguir cargando contigo. Larget. Aquellas palabras se clavaron en mi alma, más profundas que cualquier herida visible. Sentí cómo se desmoronaba mi mundo, cómo se rompía la última cuerda que me mantenía atada a una vida que creí que era mía. Pero en ese instante de dolor, algo en mí se despertó. Una fuerza desconocida, una chispa de dignidad y voluntad que me decía que aún podía reconstruirme, que podía ser más que la sombra de otros. No fue fácil la mañana siguiente. Recogí mis cosas en silencio, con el corazón hecho trizas y la mirada apretada para contener las lágrimas. En la calle, el sonido de la ciudad parecía indiferente a mi tragedia. Pero yo sabía que aquella despedida era también un renacimiento. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Durante esos días de incertidumbre, conté con la compañía inesperada de Rosa, la vecina de abajo, una mujer mayor con ojos bondadosos y palabras suaves que me ofreció su casa como refugio temporal y su experiencia como un bálsamo para mi alma herida. Rosa, con su sonrisa franca y sus historias del pueblo, se convirtió en mi primer apoyo en medio del caos. Ella me recordaba que, aunque doliera ahora, la vida podía volver a tener sentido, que el tiempo curaba las heridas más profundas. Mientras tanto, las cartas que había dejado mi abuela comenzaron a tomar un significado nuevo. Eran más que papel y tinta, eran la promesa de que algo más grande me esperaba. Y aunque sentía miedo y vacío, una pequeña luz de esperanza empezó a crecer en mí.
La partida de Gabriel fue el cierre brutal de un capítulo, pero también la apertura a una nueva etapa. La casa de Valdearenas, la herencia que parecía una maldición, sería ahora mi refugio y mi desafío. En el siguiente episodio, te contaré cómo el viaje hacia aquel pueblo olvidado se convirtió en el camino para reencontrarme y descubrir secretos que cambiarían mi vida para siempre. El autobús crujía y avanzaba lentamente entre caminos olvidados, mientras la ciudad quedaba atrás, llevándose consigo fragmentos de mi pasado que dolían aún sin desaparecer. Afuera, el paisaje se desdibujaba en tonos grises y marrones, reflejo perfecto del caos que bullía en mi interior. Me aferraba a mi maleta, como si en ella estuviera encerrada toda la fuerza que necesitaba para enfrentar el vacío que se había instalado en mí. Valdearenas no era solo un pueblo, era un susurro del pasado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas, con sus fachadas desvaídas y tejados caídos, parecían guardar secretos que yo aún no estaba preparada para descubrir. Pero una parte intensa de mí sentía que allí, entre esos muros silenciosos, podía encontrar la pieza que faltaba para reconstruir mi alma rota. Mis recuerdos de niña en ese pueblo eran borrosos, casi como un sueño lejano. Recuerdo la risa de mi abuela, su voz cálida contándome historias alrededor del fuego, la suavidad de su mano sosteniendo la mía. Aquellas imágenes se mezclaban con la tristeza de saber que ahora estaba sola, con solo una casa vieja que parecía susurrar un llamado urgente. Al bajar del autobús, una brisa fresca me rozó el rostro, y el silencio absoluto que me rodeaba parecía aprisionar cada pensamiento. Los vecinos me miraban de reojo, susurros apenas perceptibles que mezclaban curiosidad y desconfianza. Sentí sus ojos sobre mí como una prueba, un juicio silencioso. Pero en medio de este frío social, una figura amable emergió. Doña Águeda, una anciana de manos arrugadas y mirada vivaz, me recibió con un leve asentimiento, sin palabras pero con la calidez de quien reconoce la sangre de la tierra. «Eres la nieta de María, ¿verdad?», preguntó con voz dulce. En ese instante, sentí que no estaba tan sola, que quizás este lugar tenía más para darme de lo que imaginaba. Mientras caminaba hacia la casa, cada paso resonaba con un latido nuevo en mi pecho, una mezcla de miedo e ilusión. La puerta chirrió al abrirse, y en aquel espacio polvoriento y silencioso vi que no era una ruina cualquiera. Había historia, vida contenida en cada rincón. Los muebles viejos, el aroma de madera y recuerdos, empezaron a tejer un hilo invisible entre mi presente y el pasado de mi familia. Durante esos primeros días, Rosa, la vecina solidaria que me había tendido la mano en la ciudad, me ayudó a instalarme y me presentó a otros pocos habitantes que, con el tiempo, se irían convirtiendo en mi nuevo apoyo. Sabía que ellos también habían vivido pérdidas, historias guardadas como tesoros silenciosos, y su compañía empezó a llenar los vacíos que Gabriel y Antonio dejaron. En las noches, bajo el cielo oscuro y estrellado, escuchaba el viento susurrando entre los árboles y sentía que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Las heridas todavía existían, sí, pero también la posibilidad de renacer. Porque viajar a Valdearenas no era solo un regreso físico, sino un reencuentro con mis raíces, con la mujer que estaba destinada a ser. Sin embargo, lo que parecía un simple regreso al pasado se convertiría en el inicio de un descubrimiento mucho más profundo. En la siguiente etapa, te contaré cómo la casa antigua guardaba secretos que cambiarían la forma en que veía mi historia y mi futuro. La casa vieja ya no era solo un refugio de sombras y urgencias, comenzaba a revelarse como un santuario guardado celosamente por el tiempo. Una tarde, mientras el sol se desvanecía tras las colinas y el aire enfriaba, descubrí detrás de una estantería una puerta secreta, astillada y oculta como un susurro prohibido. Mi corazón se aceleró, una mezcla de temor y curiosidad que me empujó a forzar la vieja cerradura oxidada. Al abrirla, el chirrido resonó como un eco distante en la casa, anunciando la entrada a un mundo olvidado, una biblioteca que parecía respirar historia y misterio. Filas interminables de libros encuadernados en cuero, algunos con dorados ya desvaídos, otros con tapas gastadas por los dedos de manos desconocidas, se alzaban hacia el techo en estanterías que evocaban siglos de saber. La penumbra estaba rota por pequeños rayos de luz que entraban por rejillas, pintando un cuadro silencioso de tinta, polvo y tiempo. Nunca imaginé que mi abuela,
aquella mujer sencilla y dedicada al campo, fuera una bibliófila apasionada, guardiana de este templo oculto. Y sin embargo, allí estaba, ante mí, la prueba palpable de una vida dedicada al conocimiento y a la memoria. Mis dedos temblorosos rozaban los lomos, cada libro parecía contar de sí mismo una historia, un susurro del pasado que clamaba ser escuchado. En medio de la sala, un cofre metálico con cerradura de combinación llamó mi atención. No tenía idea del código, pero un recuerdo suave y cálido emergió. Mi abuela jamás olvidaba un cumpleaños. Tomé una bocanada de aire y marqué mi propia fecha de nacimiento. Un clic sutil fue como abrir una puerta invisible. Dentro, hallé cartas, fotografías amarillentas, y documentos meticulosamente atados con cintas que parecían guardar secretos intocables. Las cartas, con la letra firme y clara de mi abuela, me hablaban desde más allá, explicándome el verdadero significado del legado que había recibido. Explicaban por qué Antonio, con su mirada ambiciosa y vida acelerada, heredó el piso en la ciudad, y por qué yo había sido destinada a esta casa, esta memoria viva. La justicia no siempre es repartir en partes iguales, decía su voz en mis pensamientos, sino reconocer quién puede conservar el alma de nuestra historia. Entre las páginas encontré relatos de antepasados nobles, manuscritos en varios idiomas, y notas de historiadores que certificaban el valor cultural e histórico de la colección. Cada detalle derribaba mi sentido previo de lo que había heredado. No era solo una casa vieja ni un montón de escombros, era un cofre lleno de identidad, saber y un compromiso sagrado. Sentada en la penumbra de aquella habitación, rodeada por siglos de historia y el testimonio silencioso de mi abuela, sentí que algo más profundo que un legado material me había sido confiado. Era un desafío, una promesa. Era mi misión, quizás la única que podía darle sentido a mi vida herida. Pero ese legado oculto no solo me transformaría a mí, sino también abriría la puerta a nuevas relaciones, secretos por descubrir y decisiones que pondrían a prueba mi determinación. En el próximo capítulo, conocerás a los personajes que me ayudarán a enfrentar los retos de conservar y proteger lo que ahora era más que un patrimonio. Mi verdadera herencia. El sol caía lentamente sobre el jardín salvaje cuando Iván llegó por primera vez a la casa. Sus manos, ásperas por el trabajo, parecían llevar en sí mismas el alma de un artesano que entendía más que madera y clavos. Entendía historias, comprendía heridas que podían repararse con cuidado y paciencia. Su mirada serena contrastaba con mi torbellino interior. Él era la calma que necesitaba para enfrentar el desafío que esta casa me había impuesto. Mientras recorría cada rincón, examinaba las vigas, los techos y los suelos, su silencio hablaba más que 1000 palabras. Hay trabajo, mucho trabajo, me dijo finalmente, pero esta casa tiene vida, aguantaría otros 100 años. Aquellas palabras fueron como un bálsamo que calmó mis miedos y despertó mi determinación. La casa no era una ruina, era un testimonio vivo esperando renacer. Durante semanas, trabajamos codo a codo. Iván me enseñó que restaurar no era solo reparar muros, sino rescatar el alma de un lugar marcado por el tiempo y la historia. Cada clavo que ponía, cada tabla que arreglábamos, era un acto de amor hacia mi abuela, hacia mi familia y hacia mí misma. Los vecinos empezaron a notar mi esfuerzo. Ya no era la heredera que venía a vender y desaparecer. Era una mujer comprometida con el pueblo, con su historia y su gente. Por esas mismas fechas, decidí buscar ayuda para valorar la biblioteca, el tesoro oculto que había encontrado. Daniel, un joven experto en antigüedades, llegó con guantes blancos y mirada detallista. Durante horas, se sumergió entre las estanterías, murmurando fechas, firmando notas y cotejando ediciones. Cuando finalmente levantó la vista y sonrió, supe que estaba enfrentando algo extraordinario. Esta es una joya, Inés, me dijo con entusiasmo contenido. Algunos ejemplares son únicos, algunos no han salido de esta colección en décadas. Solo uno de estos libros podría valer tanto como un piso en Madrid. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Aquel legado material, que yo había visto como una carga, ahora era la llave de un destino inesperado. Daniel me habló de museos interesados, de coleccionistas privados, incluso de universidades que soñaban con preservar esa historia.
Pero yo no estaba lista para tomar decisiones. No quería vender, ni convertir el legado en simple mercancía. Aquella biblioteca era más que oro. Era el corazón de mi familia y mi propio renacimiento. Mientras tanto, Pedro, el viejo amigo de mi abuela y ahora mi inesperado aliado, me brindaba consejos y apoyo. Su voz calmada y llena de memoria me recordaba que no estaba sola. La verdadera riqueza está en la memoria, decía él, y tú estás haciendo lo correcto preservándola. Mi corazón se debatía entre la lógica y el afecto, entre el miedo a perder y la esperanza de conservar. Pero una cosa se hizo clara. Este lugar, esta herencia, era ahora el puente entre mi pasado y el futuro que había decidido construir. Lo que parecía imposible se convertía poco a poco en realidad. La casa cobraba vida, la biblioteca susurraba historias, y yo empezaba a entender que había encontrado un propósito más grande que cualquier fracaso o herida. En la última parte de esta historia, descubrirás cómo, a pesar de las dificultades y los miedos, logré afirmarme y tomar el control de mi destino. La llamada de Antonio llegó una noche, su voz atravesando la distancia con un tono mezquino y burlón. «¿Qué tal por ahí en medio del campo?», preguntó, intentando esconder una inquietud que era difícil disimular. Por un instante, recordé la sombra de rechazo y desprecio que durante años había proyectado sobre mí. Pero esta vez, mi respuesta fue distinta. No había rencor ni resentimiento, solo una calma profunda y una certeza férrea. Todo va bien, Antonio, respondí con claridad y serenidad. Estoy exactamente donde debo estar. Sus palabras incrédulas y molestas fueron una confirmación del cambio que había ocurrido en mí. Ya no era la sombra que él solía ignorar ni la mujer débil que Gabriel descartó. Era dueña de mi historia, de mi casa, de mi destino. La transformación no fue inmediata ni sencilla. Hubo noches de dudas y lágrimas, momentos en que el peso del pasado amenazaba con aplastarme. Pero en cada amanecer, al salir al porche y respirar el aire fresco de Valdearenas, sentía crecer una fuerza que no sabía que tenía. Cada página de los libros antiguos, cada conversación con Pedro o Iván, cada mirada amable de doña Águeda, eran ladrillos en la construcción de una nueva Inés, más fuerte, más completa. Decidí que no vendería la casa ni la biblioteca. No por orgullo, ni para demostrar nada a nadie, sino porque entendí que ese legado era mi brújula, mi ancla y mi impulso. Era el mapa hacia sí misma que mi abuela me había dejado, una promesa de que podía elegir mi camino con el corazón abierto y valiente. La comunidad comenzó a verme con otros ojos. No solo como la heredera de una propiedad olvidada, sino como una mujer que estaba reconstruyendo un lugar y una historia. Sutilmente, la casa recuperaba su dignidad, y yo recuperaba mi sentido de pertenencia. Aquella noche, mientras la chimenea crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, abrí uno de los libros antiguos y me sumergí en un universo escondido, lleno de sabiduría y memoria. Sabía que el camino sería largo y con desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Porque había encontrado mi lugar, no en la ciudad bulliciosa ni en el brillo efímero, sino en el corazón de mi historia, en la quietud de Valdearenas. No estoy segura de qué traerá el futuro, pero sé que no caminaré sola. Llevo conmigo el amor de mi abuela, la fortaleza de quienes me acompañan y la certeza de que, a pesar de las heridas, puedo renacer. Esta es mi historia, mi verdad, y ahora ven conmigo, porque lo que comenzó como una ruina olvidada es solo el comienzo de un legado eterno. ¿Tú también has sentido alguna vez que un lugar, una historia o un recuerdo te han salvado? Cuéntanos en los comentarios, porque esta historia no termina aquí, es un viaje que todos compartimos. Y recuerda que, a veces, en las raíces más profundas, encontramos la fuerza para florecer. Muchas gracias por acompañarme en esta historia tan especial. Tu tiempo y atención son el mayor regalo que puedo recibir. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con quienes creas que también disfrutarán este viaje, y suscribirte para seguir descubriendo juntos nuevas historias. Tu opinión es muy importante para mí, así que te invito a dejar tus comentarios y sugerencias. Con tu ayuda, este canal puede crecer y mejorar cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.